Quiero hablarles de un tema muy especial y creo que va a ser de bendición, como lo ha sido para con mi vida, que es la confianza que me lleva al descanso. Confianza que me lleva al descanso. Y es un tema que creo que el descanso, hoy en día ya casi no se habla, ¿no? Estamos todo el día ahí con muchas cosas, con trabajo. Bueno, ahora que van a empezar la escuela, también los chicos más trabajo todavía. Y quizás descansamos muy poco en la noche o en el día. Pero no vamos a hablar solo del descanso físico también, sino del descanso espiritual en Dios. Amén. ¿Y a cuántos les gusta tener plantas? A ver, que levanten la mano. Ya sean hombres, mujeres. Me cuesta cuidar. Bueno, a mí también me pasa. Yo soy team de mi mamá. La Damaris, sí, por ejemplo, ella cuida las plantas, viven para siempre. Yo, por ejemplo, me gustan, pero no soy de cuidarlas mucho, sinceramente. Pero conozco a muchas personas que sí, que le dedican tiempo, el riego, el cuidado, hasta le hablan a las plantas. Ayer yo escuchaba que decía alguien que si la planta está media pachucha, hay que retarla. Hay que decirle, te voy a tirar a la calle. Y ahí dice que vive de nuevo. No sé si es verdad, no lo implementé tampoco. Pero sí hay plantas hermosas, verdes, con flores. Por ejemplo, el otro día entramos al patio de la hermana Juanita y tiene unas plantas hermosísimas, árboles, frutales, todo bien cuidadito, hermoso y lleno de plantas. Y tiene esa variedad de plantas y árboles y los tiene preciosos. ¿Por qué? Porque ella le dedica ese tiempo, le dedica ese cuidado, las riega, las cuida. No sé si les hablará y la retará también, pero se ve que le dedica tiempo. Pero ahora imaginemos que tenemos dos tipos de plantas. Tenemos una que está en una maceta, ahí al lado de la ventana, cerca de la puerta. La regamos cuando nos acordamos, la ponemos ahí un poquito en el sol para que viva un poquito. La cuidamos ahí de vez en cuando. Pero tenemos otra planta que está cerca de la acequia, cerca del agua, ahí afuera, con raíces profundas. Por ejemplo, los árboles que vemos ahí en la calle. Plantas, yo he visto casas que hay plantas que tienen esas que caen como enredadera para abajo hacia la acequia, con flores hermosas. Y esas plantas están conectadas a la fuente, ¿no es cierto?, del agua que pasa por abajo. ¿Qué diferencia vemos con estas plantas? La planta de maceta depende del clima, depende de que alguien la cuide, de que alguien la riegue, depende del ambiente también en donde está. Y si nos olvidamos de regarla, ¿qué pasa? Se seca, se marchita, se muere. Pero el árbol o la planta que están ahí plantados en la tierra, aunque haya sequía, sigue verde, ¿no es cierto? Sigue firme, sigue dando vida. Esa es la diferencia que vemos. ¿Y por qué? Porque la fuente de ese árbol que está allá afuera no es superficial, no es como la planta de maceta, como vemos acá también. Bueno, estas no tan verdes porque son artificiales de plástico, pero estas vemos que necesitan cuidado, que necesitan agua, ¿no es cierto?, para que siga creciendo. ¿Y por qué comienzo hablando de esto? Porque hoy en día muchos vivimos o muchos viven como plantas de maceta. Dependen de que todo esté bien para servir al Señor. Depende de que nada falle, que haya estabilidad, que las circunstancias nos rieguen, ¿no? Pero cuando eso falta, nos secamos, nos angustiamos, nos desesperamos. Y la palabra de Dios, yo quiero que me acompañe en esta mañana en Jeremías capítulo 17. Ahí si tiene su celular, su Biblia, lo puede abrir.
Jeremías capítulo 17, el versículo 7 vamos a leer. Ahí lo van a poner en la pantalla también. Jeremías 17, versículo 7. Y dice así la palabra del Señor. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué pasa con el que confía en Dios? Va a ser como ese árbol que aunque venga el calor, aunque venga la sequía, no va a dejar de dar fruto. ¿Por qué? Porque su vida no depende del clima, depende de la fuente. Amén. Y ¿sabe qué, hermano? No se trata de evitar la sequía, porque va a venir igual. Se trata de estar conectado a Cristo, de estar conectado a la fuente. A ver, dígale al hermano que tiene al lado, ¿estás viviendo como maceta o como árbol? Dígale. Y vamos a ver el primer punto, que es cuando confiamos en lo humano, nos secamos. Cuando confiamos en lo humano, nos secamos. Y unos versículos anteriores al pasaje que hemos leído también ahí en Jeremías 17, desde el versículo 5, también nos habla de esto. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿Vio esta comparación que hace la palabra del Señor de aquel que confía en el hombre y aquel que confía en Dios? Tiene dos fines diferentes esta persona. ¿Y por qué nos dice esto la palabra de Dios? Porque lo humano es limitado. El ser humano es limitado, es efímero, no lleva a nada. Su fin es muerte solamente. Y vamos a ver esto en un ejemplo en la palabra del Señor. Con el rey Asa. Esta historia la vemos en Segunda de Crónicas, en el capítulo 16. Este rey que fue levantado. Y Asa fue un rey que comenzó muy bien con Dios. Al inicio de su reinado, él buscó al Señor, quitó los ídolos del pueblo, enseñó a depender de Dios. Cuando vino una gran amenaza, que fue el ejército etíope, Asa no confió en sus fuerzas, sino que oró a Dios y Dios le dio la victoria. Mientras Asa confió en Dios, él tuvo paz. Pero con el tiempo, cuando hubo otra guerra, otro problema, que vino otro reino, Asa no buscó a Dios. Asa hizo alianza con el rey de Siria. Usó recursos humanos. Él confió en estrategias políticas solamente. Y lo vemos que una persona de parte de Dios viene a Asa en este tiempo y le habla y le da palabra de Dios y le dijo en Segunda de Crónicas, el capítulo 16, versículo 7, le dice: en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Puso su confianza ¿en dónde? En el hombre, en sus fuerzas. Y acá claramente Dios le dice: no te apoyaste en Jehová tu Dios. No se apoyó en la fuente. ¿Y qué tuvo como resultado el rey Asa? Perdió la paz. De ahí no tuvo más paz. Tuvo más guerras que fue perdiendo. Él terminó su vida enfermo. Y aún así en su enfermedad no buscó a Dios.
Asa comenzó descansando en Dios, pero terminó apoyándose en el control del hombre. Y así él perdió su paz, perdió la paz que tenía cuando él confiaba en Dios. Podemos ver acá claramente lo que nos dice la palabra de Dios. Cómo es que por ciertas decisiones, algunas decisiones, podemos perder esa paz, podemos alejarnos de la fuente de agua que es Cristo. Amén. ¿Y esto qué nos enseña a cada uno de nosotros? Nos enseña que muchas veces ponemos la confianza en Dios, pero luego nos olvidamos. Llega alguna situación, llega algún problema y nos olvidamos y empezamos a poner nuestra confianza en nosotros mismos. Vieron que hoy en día la frase es: tú puedes hacerlo, confía en vos. Vos tenés el poder dentro tuyo. Controla tu mente. Todo ahora es de nosotros, el humanismo. Confía en tus propias fuerzas. Y nos apoyamos también en nuestras emociones, en lo que hoy siento, en lo que hoy me pasa, en lo que pasa en ese momento. Pero la palabra de Dios nos enseña que si confiamos en nosotros o en cualquier otra cosa que no sea Dios, terminamos en sequedad, desolados, lejos de la fuente que es Cristo, que es solo el Señor. Amén. Pero la palabra de Dios también nos enseña que no está nada perdido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque ahí está la gracia de Dios también en nosotros, que nos ayuda a confiar. No es que estamos solos, no es que en el caminar con Cristo Dios nos larga así solitos. Bueno, ahora averiguate cómo tenés que seguir. No, sino que Él nos ayuda también a confiar en Él. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra, a través de la oración, congregándonos. Amén. Porque si estamos hoy aquí en esta mañana es porque reconocemos que necesitamos del Señor y no queremos terminar en sequedad. Amén. Así que no está nada perdido y podemos volver a encontrarnos poniendo toda nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él, y nos anima también el Señor. Amén. A ir a Él, como dice su palabra, cuando estemos trabajados y cargados, que dice que yo los haré descansar. Eso lo dijo Jesús. Y hoy también nos dice a cada uno de nosotros. No sé cómo, como decía Damaris también al principio, cómo ha venido, cuáles son sus sentimientos más profundos, qué le está pasando, pero sí podemos descansar en que Dios nos conoce y que Él está en cada uno de nosotros. Amén. Así que vemos este ejemplo en la palabra de Dios de Asa, cómo terminó su vida cuando perdió la fe en Dios. Terminó enfermo, terminó con problemas, tuvo más guerras y aún así quedó seco, quedó lejos de la fuente. Amén. Pero qué bueno que nosotros en esta mañana podamos tomar esta decisión de seguir yendo a la fuente que es Cristo, de esa agua viva que nunca se termina. Amén. En el Señor. Vamos a ver también que descansar en Dios no evita la tormenta, pero cambia cómo la atravesamos. Porque la palabra de Dios nos habla de sequedad, pero también nos habla de tormentas. Amén. Descansar en Dios no evita la tormenta, pero cambia cómo nosotros la atravesamos a esa tormenta. Y muchas veces creemos que confiar en Dios es que va a estar todo bien. Nos va a salir todo bien, que no van a venir problemas, no van a venir dificultades. Como si la fe fuera un seguro contra el dolor. Pero en la palabra de Dios nunca sale eso. En ninguna historia de ningún hombre de Dios que vemos en la palabra de Dios, a ninguno le fue del todo bien. Tuvieron que pasar situaciones difíciles, así como nosotros hoy en día. Y en Jeremías también nos dice en el versículo: será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando venga el calor. No verá cuando venga el calor. El calor, ¿qué puede ser el calor? Problemas, circunstancias difíciles, falta de trabajo, problemas familiares
una enfermedad. Puede estar eso, pero ¿qué sigue diciendo el versículo? Su hoja estará verde. Dice, no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que va a estar vivo, va a estar confiado, va a seguir sirviendo al Señor con fuerza, va a seguir amando a Dios a pesar de, va a seguir alabando a Dios, va a seguir congregándose. Eso es estar verde. Eso es tener un corazón fructífero. Es entender que en Dios está todo, que en Él puedo caminar en fe. Amén. Cuando vengan este calor, como ya les mencioné, ¿qué pueden ser? Va a seguir confiando en el Señor. Amén. Y tenemos un ejemplo también en la palabra de Dios, que es una historia muy conocida sobre Pedro cuando camina sobre el agua. ¿Cuántos la han leído? ¿La han escuchado? Esto está en Mateo 14. Y acá vemos que Pedro y los discípulos estaban en la barca, en el medio del mar. Y dice la palabra de Dios que comenzó a soplar un fuerte viento. Y también vino una gran tormenta. Imaginemos esa situación, ¿no? No sé cuántos han ido en barco en el mar o han estado cerquita del mar. ¿Y a cuántos le da impresión cuando vienen las olas así grandes, ¿no? Que viene, que se nos viene encima. Y da impresión. Imagínense estando en medio del mar, ahí con ese fuerte viento que se mueve para todos lados, con la tormenta, que no nos podemos ni agarrar porque nos caemos. Así estaban los discípulos pasando por esta situación. Pero a lo lejos, ¿a quién ven? A Jesús. Y lo ven caminando sobre el mar. En medio de todo eso que estaba pasando, Jesús lo llama a Pedro. Y le dijo, Pedro, ven. ¿Y qué hizo Pedro? Él confió en Jesús. Salió de la barca y comenzó a caminar también sobre el mar, yendo hacia Jesús. ¿Pero qué pasó ahí con Pedro? Empezó a mirar el viento que estaba corriendo. Dijo Pedro, ay no. ¿Y qué pasó? Se hundió. Se empezó a hundir. Y ahí me lo imagino a Pedro, Jesús, sálvame, agárrame, me hundo. ¿Y ahí qué hizo Jesús? ¿Lo dejó solo? No, sino que Jesús lo tomó de las manos y lo levantó. Ahí Jesús lo sacó del agua. Y acá vemos que la tormenta ya estaba antes que apareciera Jesús. Los discípulos ya tenían miedo. Y vemos que Jesús no calmó primero el viento. No dijo, bueno, primero se va a calmar el viento, que deje de llover, que pare la tormenta y después me acerco. No, sino que en medio de todo eso, Jesús caminó sobre el caos, sobre eso que estaba sucediendo, sobre esa gran tormenta. Y Pedro hizo algo imposible humanamente, mientras sus ojos estaban en Jesús. Caminó sobre lo que debía hundirlo, ¿no es así? Porque confió en Jesús. Pero cuando empezó a mirar a los costados, cuando empezó a mirar el viento, él comenzó a hundirse. ¿Cambió el viento en ese momento? No, sino que Pedro cambió su enfoque. Ya no estaba enfocándose en Jesús, se estaba enfocando en la circunstancia que estaba pasando en ese momento. Mientras él estuvo mirando a Jesús, él podía seguir caminando, podía seguir haciendo ese un milagro que estaba sucediendo. Pero empezó a mirar a los costados y empezó a hundirse. Cambió su enfoque. ¿Qué enseñanza nos deja esta palabra de Dios? Que descansar en Dios no es que el viento desaparezca, no es que la crisis no llegue, no es que todo sea fácil. Descansar en Dios es que el miedo no me gobierne, la ansiedad no me domine y que la desesperación no me dirija. ¿Cuántos se han encontrado así alguna vez? Yo me he encontrado así muchas veces. ¿Por qué? Porque perdí mi enfoque.
porque en ese momento solo miraba lo que me faltaba. Ay, que no tengo plata ya para pagar esta boleta, que no tengo plata para pagar la tarjeta y me están llamando todos los días lo de la naranja para que les pague y no consigo la plata. Entonces ahí nos vamos hundiendo. No llego para el alquiler, que me falta trabajo, que hay una enfermedad y nos vamos hundiendo. Miramos el problema, miramos la tormenta. Pero ¿qué nos dice el Señor Jesús? Toma mi mano, yo te sostengo. Yo sé por lo que estás pasando. Descansa en mí. Así es el Señor. Amén. Con su gracia, con su misericordia. Y Pedro se hundió no porque el viento aumentó, sino porque dejó de confiar en Jesús. ¿Y qué enseñanza también nos deja esto a nosotros? Que el descanso no viene cuando todo está en calma. El descanso viene cuando sabemos que Dios está conmigo en medio del caos. Dios está conmigo en medio del caos. Y esto no es ausencia de la tormenta, como decía recién. Es la presencia de Dios que está actuando en nosotros. Amén. ¿Quiere decirle al hermano que tiene al lado? Dios está con vos en medio del caos. Dios está con usted en medio del caos. Es el Espíritu Santo, es la presencia de Dios, los que nos ayuda a seguir, los que nos anima a seguir. Amén. Y también nos ayuda a poner nuestra confianza en el Señor, porque por nosotros solos no podemos. Si fuera por nosotros ya estaríamos en depresión quizás, estaríamos buscando otras fuentes que nos rieguen, pero solamente el Señor, Él puede hacerlo. Amén. Y también vemos que el que confía permanece. El que confía permanece. Y Jeremías nos termina diciendo, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Y la confianza en Dios produce estabilidad. La confianza en Dios produce estabilidad. Vimos que la tormenta puede ser momentánea, como le sucedió a Pedro. Pero ¿qué pasa cuando la tormenta no dura algunas horas, sino que dura años? ¿Qué pasa? Porque hay tormentas que no son momentáneas. Hay procesos que son largos, hay silencios largos, hay injusticias largas. Y esto también lo podemos ver en un ejemplo de la palabra del Señor, que es en la vida de José. José, una historia muy conocida. Hasta se han hecho películas también sobre esto. Una hermosa historia donde nos muestra también la gracia de Dios sobre la vida del hombre. ¿Qué pasó con con José, perdón. Sí, me había quedado con la... Pedro José. A José también lo vemos que atravesó situaciones difíciles a lo largo de su vida. José fue rechazado por sus hermanos, primeramente. Él fue vendido como esclavo, acusado injustamente en la casa de Potifar, olvidado en la cárcel también. Pero ¿usted sabía que en la Biblia nunca muestra a un José desesperado? Nunca lo muestra desesperado por la situación que estaba viviendo. Nunca lo vemos amargado, nunca lo vemos a un José rebelde, a un José manipulando la situación o intentando cambiar su destino. Porque su descanso no estaba en su situación, sino que estaba en Dios. Y Dios ya desde joven, desde pequeño, a José le venía hablando, revelándose en sueños. Y José nunca se olvidó de eso. Por más que él estaba viviendo esas situaciones, él nunca se olvidó. Por eso su fe se mantuvo firme en Dios, creyendo que esa promesa se iba a cumplir. En algún momento se iba a cumplir. Y él tuvo fidelidad bajo presión. Enfrentó, como dije recién, la traición de sus hermanos.
la acusación falsa de la esposa de Potifar, en la cárcel, pero mantuvo su fe y se dedicó a trabajar, confiando en el propósito de Dios, aún estando lejos de su familia, aún estando lejos de su ciudad, de su padre. Él confiaba en Dios. Y vemos que Pedro tuvo una tormenta externa, una situación externa, pero José tuvo una tormenta prolongada. Pero los dos tenían algo en común. Es que no dependían de lo que estaba pasando afuera. Y eso es lo que nos dice el profeta Jeremías. El que confía en Dios no teme cuando viene el calor, no se angustia en la sequía. Y José vivió años de sequía, pero él nunca dejó de dar fruto. Él nunca dejó de dar fruto, siempre confió en Dios, su descanso estaba en Dios. Amén. Y algo para que tengamos en cuenta también es que la tormenta no define tu estabilidad, pero tu raíz sí. ¿Dónde están nuestras raíces? ¿Dónde estamos cimentados? La palabra de Dios nos da muchos ejemplos. Acá vemos, por ejemplo, las plantas, los árboles, pero también nos habla de las casas, dónde construimos, ¿no? ¿Cuál es nuestra roca firme? La palabra de Dios siempre nos habla de esto. ¿En dónde está la confianza que nosotros tenemos? ¿En el trabajo? ¿En lo que hoy vemos? ¿En nuestras propias fuerzas? ¿O la tenemos en Dios? En lo más importante, en lo que debemos buscar. Amén. Y esto es lo que nos quiere decir la palabra de Dios en esta mañana. ¿Dónde están nuestras raíces? ¿Dónde estamos cimentados? ¿Cuál es nuestra roca? Que podamos descansar en el Señor, porque hoy en día está en corriente lo que es el estrés, ¿no? El otro día, pasamos una situación con mi esposo, que tuvimos que ir al hospital, y ahí pude ver cuánta gente que necesita de Dios. Tanta gente que llegaba angustiada, desesperada, pidiendo ayuda ahí por esa situación difícil que estaba pasando. Y pude ver la necesidad de Dios en cada uno de esos corazones, que necesita confianza en Dios. Porque muchos llegaban ahí confiando en el médico, que alguien me atienda, que alguien me dé un remedio o algo para sacar este dolor, para sacar esta enfermedad. Y el único que puede sanar verdaderamente es Jesús. Y no lo hace solo externamente, lo hace desde adentro, desde nuestro corazón. Amén. Y eso es lo que le falta también hoy en día a nuestra sociedad, a Mendoza, a Argentina, a todo el mundo, es conocer a Dios. Amén. No sé si ustedes, creo que todos hemos visto lo que pasa ahora con los jóvenes que se identifican con los perros, ¿no? Los Terrian. Y leía que eso es falta de identidad, ¿no? Porque quieren buscar ahí con quién parecerse, identificarse con alguien. Y decía alguien, ¿por qué no buscan identificarse con una persona y lo hacen con un perro? ¿No? ¿Qué ven en las personas? ¿Qué ven en nosotros que no somos ejemplo para que esos adolescentes, esos jóvenes puedan seguir? Y eso también es falta de confianza en Dios, es falta de descanso en Dios. Escuchaba gente que decía, ay no, yo los quiero agarrar con un palo, yo los quiero pegar, ¿no? Porque se les cambia esa mentalidad, decía la gente. Pero con eso tampoco cambiamos nada, sino que es mostrando del amor de Dios. Amén. Predicando del amor de Dios. Pero si nosotros no confiamos en Dios, no podemos hacerlo. Primero tenemos que ver dónde están nuestras raíces, dónde estamos cimentados. Amén. Y vimos a Pedro, vimos a José, dos tormentas distintas, dos situaciones distintas. Una corta, una más larga, pero en los dos hay algo en común, que ninguno puso su descanso en las circunstancias. Porque Pedro no es que se siguió hundiendo, sino que también después confió más en Jesús. Se agarró fuerte ahí de su mano, confió en Jesús. Y Pedro no caminó sobre el mar porque estaba tranquilo el mar.
estaba tranquilito. No, se movía para todos lados, me imagino las olas gigantes, envolviéndolo. José no perseveró porque la vida era justa, porque su vida era justa. Ellos permanecieron porque su confianza estaba en Dios. Amén. Su confianza estaba en Dios. Entonces volvemos a la pregunta central de hoy. La pregunta no es, ¿tenés tormentas? ¿Estás en sequía? ¿Estás cansado? No. La pregunta es, ¿dónde están tus raíces? ¿Dónde estás cimentado, cimentada? ¿Cuál es la roca que nos sostiene? Amén. Así que yo le invito a que ahí donde está pueda cerrar sus ojos y podamos reflexionar en esta palabra que el Señor nos ha traído en esta mañana. ¿Dónde estamos parados? ¿A qué fuente estamos yendo cuando se nos vienen los problemas, cuando se nos vienen las circunstancias? Vamos a una persona, vamos desesperados buscando la solución. Porque podemos amar a Dios y estar descansando en que todo salga bien, que nadie nos falle, que el futuro sea seguro, que tengamos el control de todas las cosas. Y cuando eso se mueve, el corazón se angustia. Pero el que confía en Dios, como dice Jeremías, no teme, no se seca, no deja de dar fruto. Tal vez hoy no necesitamos que la tormenta se termine. Tal vez necesitamos cambiar de fuente. Que la única fuente que lo llena todo en todo es Jesús, es Cristo. Y el descanso no viene cuando todo mejora, viene cuando confiamos en Dios. Y hoy el Señor, querido hermano, querida hermana, no nos está pidiendo que controlemos más la situación. Él nos invita a que soltemos y confiemos en Él. Así que ahí donde está, con sus ojos cerrados, le invito a que pueda reflexionar en esta palabra del Señor. Quizá usted dice, no, yo no estoy pasando por ninguna tormenta, por alguna sequedad, nada, está todo yendo bien en mi vida, en mi familia. Igualmente debemos seguir confiando en Dios, porque Él es el único que nos sostiene. Si hoy tenemos lo que tenemos, es solo por su mano. Y siempre debemos reconocer esto, que es solo por Él y para Él son todas las cosas. Así que hoy le animo, querido hermano, que pueda poner su confianza en el Señor, sus fuerzas en Él, su confianza en Él. Porque Él es la plenitud, como dice su palabra. Él es la plenitud que lo llena todo en todos. Llena nuestro corazón, llena nuestra mente. Así que ahí donde está, vamos a orar todos juntos y que la palabra de Dios pueda dar frutos en nuestra vida, que pueda seguir creciendo en cada uno de nosotros. Ahí donde está, yo le invito a que se ponga de pie un momento. Y con estos corazones rendidos, tiene libertad también de levantar sus manos. Y si usted reconoce en esta mañana que su fuente no ha sido Cristo, pídale perdón al Señor. Como dice su palabra, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Yo les daré descanso. Descanso para el alma, descanso para la mente. Ese descanso espiritual que solamente nuestro Señor puede dar. Señor, hoy venimos ante ti, Padre.